¿Qué tal? Buenos días a todos. Nuevamente muchas gracias por su tiempo. Muchas gracias por acompañarnos en un webinar más de las soluciones de Honeywell Analytics. El tema del día de hoy es equipos para detección de gas en la línea de negocios comercial. ¿Ok? Nos acompaña el ingeniero Raúl Muñiz por parte de Fábrica, quien es el gerente de ventas para el territorio mexicano. Buenos días, Raúl. ¿Me escuchas? Parece que tienes tu micrófono en mute, Raúl. ¿Sí nos escuchas, Raúl? A ver, vamos a dar una oportunidad a Raúl para ver si puede corregir su problema de audio. Hola, ¿me escuchan? Listo, te escuchamos. Perfectísimo, sí, una disculpa, sí estábamos teniendo algunos problemas, se volvió a poner en mute, pero muchas gracias, Daniel. Ok, perfecto, bien. Eh, pues como les comentaba, estamos teniendo una serie de sesiones, webinars de las soluciones de Honeywell Analytics. Ya estamos en la segunda semana y nos queda todavía la próxima semana otros temas muy interesantes. Igual nos estará acompañando el ingeniero Raúl Muñiz para dar seguimiento y continuidad a estos temas. El día de hoy toca lo que son las líneas de negocio comercial y el orden del día será que yo estaré atendiendo el módulo de preguntas en segundo plano para quien tenga alguna duda en cualquier momento la puede plasmar en ese módulo y yo estaré pendiente de contestarla. Si por alguna razón yo no pudiera contestarla, la guardamos para el final de la presentación del ingeniero Muñiz y ahí aprovechamos que nos acompaña para que nos ayude a esclarecer esas dudas que han quedado pendientes. Igual, si en el momento de terminar la presentación del ingeniero Muñiz surgen nuevas preguntas, bueno, también aprovechamos que nos acompaña para contestarlas todas, ¿no? Las sesiones anteriores, las que tuvimos la semana pasada y el pasado martes, están disponibles en la plataforma de Syscom. Pueden loguearse y accesar a los videos y a la descarga de las presentaciones por si por ahí se les pasó alguna o no pudieron tomarla completa o algo así. Bueno, pueden accesar a los videos y pausarlo y reproducirlo en el momento que ustedes gusten. Bien, eh, pasaré los controles al ingeniero Muñiz para que nos realice la presentación. Excelente. Listo, Raúl, cuando gustes. Hola, ¿me escuchan? Es que se vuelve a poner en mute. Ahora sí me escuchas, Daniel, y resto de los asistentes. Buenos días. Me imagino que no puedes quitar el mute, Daniel. Sí, Raúl, te Y por escuchamos. Te escuchamos excelentísimo, y te veo el perfecto. video. Adelante. Ok, excelente. Bueno, pues muy buenos días a todos, sean bienvenidos. El día de hoy vamos a revisar algunas soluciones en equipos de detección de gas para la línea comercial, pero antes conversaremos con un tema que quedó pendiente, que es los equipos de detección de fuego y flama de tipo industrial, ¿correcto? Eh, disculpen, ahí está. Para quienes no nos hayan podido acompañar previamente, me presento. Mi nombre es Raúl Muñiz, soy originario de Tampico, Tamaulipas. Actualmente estoy basado en Querétaro. Tengo poco más de 5 años en Honeywell, pero más de 13 años en la industria de equipos de seguridad y protección personal. Y actualmente soy la persona responsable para todo lo que es detección de gas y fuego de equipos fijos. ¿Ok? La agenda del día de hoy está dividida, mencionada en 3 partes. Primero vamos a platicar sobre las soluciones en detección de flama o fuego, considerando las tecnologías ultravioleta e infrarroja y la triple infrarroja.
Después revisaremos los equipos para detección de gas fija de la línea comercial. Como lo mencionábamos en algunas de las capacitaciones anteriores o pláticas, las soluciones y los productos que mostramos son actualmente los que tienen mucha presencia en el mercado nacional e internacional, pero ojo, no son todos los equipos. ¿Ok? Entonces, si quisieran entrar más a detalle con algún equipo en específico o algo así, lo podemos platicar. Si en el transcurso de la presentación existe alguna duda, por favor, compártanla, escríbanla en la parte de dudas, levanten la manita para que se les pueda considerar. Vamos a tratar de responderlas todas en el momento, como bien mencionaba Daniel, o podemos profundizar en el tema al final de la presentación si nos quedan unos minutos, o bien también dedicar una reunión o una llamada, ¿no? De forma independiente para que la duda sea completamente aclarada. Considero que puede ser muy provechoso, ¿no? Que algunos compartan sus experiencias de casos específicos en cuanto a solicitudes en equipos de detección de fuego y de gas y podamos compartirlas con el resto de los asistentes. Quizá esto también, hay algunas personas que no están tan involucrados con este tema y va a ser mucho más ilustrativa. Ok, revisábamos en las sesiones pasadas el tema de soluciones dentro de la línea de detección de gases de tipo industrial, pero también es importante saber que contamos con equipos para detección de fuego o incendio o flama. Cualquier nombre es correcto, incluso a veces se mencionan como detectores de llama, adelante, lo son. Sin embargo, vamos a aterrizar en que son detectores de flama para seguridad, es decir, ayudar o nos avisan en caso de la presencia no esperada de una flama o de fuego. No confundir con los detectores de fuego para combustión o supervisión de procesos. Su función es muy parecida, pero al mismo tiempo es lo contrario. Los equipos de nuestra división de Analytics nos alertan cuando hay una flama o un fuego presente y que no es esperado, mientras que los equipos de otras divisiones de Honeywell, como los de Thermal Solution o Syot, es para confirmar que el fuego, la flama o el piloto de un equipo o un horno siga encendido y funcional. ¿Ok? Una vez aclarado esto, vamos a definir que los equipos detectores de flama o detectores de fuego son similares a las cámaras de vigilancia, ¿no? Pueden ver, dependiendo del modelo, van a tener un cono de visión entre 90 y 110 grados en el eje X y el eje Y, es decir, entre la horizontal y vertical. No van a hacer una grabación visual, pero sí almacenan la información respecto a su actividad. ¿Okay? Los detectores de fuego supervisan un área buscando la presencia de luz ultravioleta o infrarroja fuera de un rango de frecuencias para lo que son las llamas visibles. Lo hacen en presencia, incluso con algunos factores de interferencia, como lo puede ser la luz solar, el humo, el polvo, el vapor. Esto no los debe de afectar, ¿no? ¿Y para qué lo van a hacer? Para determinar si hay un fuego en esa área o en ese campo visual. Los detectores utilizan microprocesadores, los cuales van a transformar estas señales, este análisis lo van a transformar en señales electrónicas, ¿no? En esta imagen de la izquierda lo que podemos ver es una distribución en cuanto a la radiación ultravioleta e infrarroja visible y la invisible. ¿Qué significa esto? Ese pequeño rango que ven en colores visible es lo que ve literalmente el ojo humano. Solamente llegamos a ese rango. ¿Qué es lo que vemos en el rango en cuanto a la longitud de onda y la frecuencia? Los rangos que ven los detectores tanto con la tecnología ultravioleta como la infrarroja. ¿Qué significa esto? Que un detector es 1.000.000 de veces más sensible que el ojo humano, ¿ok? Sin embargo, recordemos que la supervisión de una zona, por ejemplo, si queremos proteger a través de un vidrio o paredes acrílicas, esto puede reducir o anular la sensibilidad en determinados tipos de detectores. Por ejemplo, se sabe que el vidrio o el material acrílico bloquean lo que son las señales infrarrojas, pero pueden transmitir las ultravioletas, mientras que los materiales revestidos pueden bloquear ambos. ¿Ok? La ubicación. En cuanto a ubicación, bueno, evidentemente esto debe ser consultada con técnicos especialistas de la marca en conjunto con especialistas en seguridad para determinar el número, el tipo o la tecnología y la posición de los detectores, así como los sistemas de control de alarma, ¿no? Los detectores de fuego solo son detectores de flama, no son detectores de gases inflamables, no van a detectar atmósferas peligrosas o tóxicas o la presencia de polvo, ¿no? Si se necesita un sistema de detección de atmósferas inflamables, debe ser considerado de forma independiente, ¿ok? Por lo general, uno o varios detectores de fuego deben colocarse en las paredes o postes por encima del objeto o el área supervisada y deben solaparse para que no se produzcan zonas de sombra. Aquí en la parte de la imagen de la derecha superior vemos el ejemplo de un efecto sombra, ¿no? O lo que es esta zona de sombra. Así como las cámaras de vigilancia, si se encuentra algún objeto o alguna obstrucción física, esto va a interferir con la visión y estos equipos no nos van a alarmar o detectar
si hay algún conato, hay alguna presencia de una flama por detrás de estos objetos físicos, ¿no? Se recomienda que los conos de visión de 2 o más equipos se traslapen con esta cancelación de sombras, eliminando así que los puntos ciegos, no es lo que tratamos de evitar, ¿no? Se deben evitar, o bueno, se deben de tratar de evitar áreas que contengan fuentes de energía radiante como calefactores, lámparas de alta intensidad, salidas de vapor o cualquier cosa que esté cercana al campo de visión del detector. Evidentemente, dentro de la industria no vamos a poder evitar este tipo de superficies, pero sí tenerla en consideración, ¿no? La instalación se debe considerar en una orientación del modelo horizontal, en un ángulo de una dirección de 90 grados y en la vertical es de 80. Si se dan cuenta, en la primera imagen, ningún o muy pocos equipos, yo sugeriría que ninguno, debe de estar completamente recto. Siempre debe haber una inclinación. ¿Para qué? Para poder tener, aquí está esto, no debe de estar recto, sino que debe de colocarse de manera inclinada en ángulo entre 30 y 45 grados. Esa es la sugerencia. La cantidad, la posición y la lógica de las operaciones debe de venir derivada de un análisis de riesgo, ¿no? No podemos dar un manual o no podemos dar indicaciones exactas sobre cuántos equipos deben de considerarse y dónde colocarlos. Esto se deriva de un análisis de riesgo elaborado por personal calificado para estas tareas en conjunto con la información de seguridad de la empresa. Lo mencionábamos en otras llamadas, ¿no? La persona involucrada, ya sea seguridad, instrumentación, procesos de la empresa, ellos son los dueños de las actividades, ellos son los dueños del proceso y son también quienes nos deben apoyar con esta información, ¿no? Lo que sí podemos identificar son las áreas donde podrían presentarse un mayor riesgo, ¿no? Por ejemplo, partes superiores de tanques de almacenamiento de combustibles, áreas que se encuentren desprotegidas y que sean propensas a este riesgo son las que van a ser nuestro objetivo, ¿no? Como sugerencia de instalaciones generales mencionábamos, los equipos deben instalarse en un ángulo de entre 30 y 45 grados por debajo de la horizontal, es decir, no completamente rectos, sino no con una visión paralela a la horizontal, sino que deben utilizarse los accesorios requeridos para evitar una activación, un mal diagnóstico. Por ejemplo, el montaje giratorio, cualquier equipo que siempre sea tratado de colocar ordenado debe de incluir su montaje giratorio o considerarse este montaje. Y también la cobertura o la visión de los equipos debe de traslaparse, ¿no? Con esto vamos a contar con una confirmación en detección, la cual se puede activar a lo que es un sistema de mitigación o de alarma, ¿no? Si los equipos son colocados en la intemperie o en algún lugar donde la luz los pueda alcanzar, es muy recomendable, mencionaba, instalarlos viendo, entre comillas, hacia abajo, con un ángulo de al menos 30 grados por debajo de la horizontal. Esto se logra muy fácilmente con este tipo de accesorios como lo es el montaje giratorio, ¿no? La intención es que el equipo vea hacia abajo. Esta función es para evitar que el sol incida directamente sobre la cara del equipo. En algún punto o en alguna hora determinada del del día, esto podría determinar una falsa alarma. ¿Por qué? Pues derivado de un reflejo en una tubería, reflejo en una superficie brillante, que puede interpretarlo el equipo como una presencia de una flama o de un fuego, ¿no? La siguiente consideración también es que el equipo logra ver o tiene un alcance dependiendo del nivel de intensidad en el que se configure. Es decir, de manera electrónica nosotros podemos configurar niveles de intensidad tanto bajo como medio, como alto y muy alto. Y también podemos programar el tiempo de verificación o poner una demora o un delay de 5, 10, 20 o incluso 0 segundos, ¿no? Que inmediatamente que detecte una presencia, reaccione. Esto se configura de manera interna y es por medio de interruptores que tiene el equipo. Evidentemente la sensibilidad más alta, que nos da un rango de hasta 60 metros frente a él, dependiendo del modelo y la tecnología, vamos a considerarlo como la mayor sensibilidad que tiene el equipo, pero también puede ser más propenso a ser activado por una falsa alarma o más que llamarlo falsa alarma, por una fuente espuria o una fuente que no es realmente una presencia de una flama o de un fuego, ¿no? Si no se toman las precauciones adecuadas, ¿no? Tomando en cuenta el dato de la inclinación sugerido para la 30 o 45 grados por debajo de la horizontal, se pueden calcular o estimar la altura necesaria para cubrir una mayor extensión posible. Ojo, no se trata de colocar 1 o 2 equipos lo más alto posible, ¿no? 5 o 6 metros y que cubran todo el área, no. Se trata más bien de colocar equipos en un área y a una altura razonable, quizá de 2 a 3.5 metros de altura, y que sus conos de visión se traslapen o protejan entre sí, ¿no? Un punto importante aquí es definir cuál es el combustible o el hidrocarburo que puede generar el fuego. ¿Por qué? Porque dependiendo de este dato es como vamos a seleccionar si debemos recurrir a una tecnología infrarroja y ultravioleta
que generalmente la ocupamos para detección de gases, detección de fuego en hidrocarburos limpios, o lo que puede ser una tecnología de triple infrarroja, que va más por el lado de lo que son hidrocarburos sucios o todo lo que son hidrocarburos que pueden generar una cortina de humo espesa. Es decir, sabemos que el gas, digo, que el hidrocarburo va a generar puede generar una cortina de humo que va a interferir con la luz ultravioleta. Recurrimos al siguiente nivel, que es la triple infrarroja o triple IR, ¿no? Según la complejidad y consecuencia de alarmas, por ejemplo, el descargar un agente limpio, se debe de contar con un controlador adecuado para poder llevar esta tarea y también tener un soporte o lo que es un sistema de votación. Es decir, si 2 o 3 detectores se alarman y confirman una situación, esto debe de ser procesado, censado, para poder hacer posteriormente la descarga del agente limpio, ¿no? Esto nos apoya, por ejemplo, al tener equipos con lo que mencionaba de la visión traslapada, en lugar de tener menos equipos instalados en lo alto, ni tampoco con las sensibilidades más altas, ¿no? A diferencia de los equipos de detección de gas, que estos generalmente o solamente nos pueden activar una luz o una alarma audible, recordemos que una alarma por fuego, si se activa el sistema de diluvio o se descarga el agente limpio, ya no hay manera de pararlo o de regresar el agua del agente limpio a sus tanques. Por eso la sensibilidad en cuanto a lo que es la comunicación y la interconexión en los detectores de flama. Ok, el primer modelo que también tenemos es el modelo FS20X. Este modelo cuenta con tecnología visual, ultravioleta e infrarrojo, lo cual aterrizamos como VIR, por sus siglas de ultravioleta e infrarrojo. Lo visible viene también de manera inherente. Va a contar con un sensor ultravioleta completamente ciego a la luz solar, que significa que la luz solar no lo va a activar, ¿no? Anteriormente los detectores con tecnología VIR convencionales eran sensores infrarrojos con banda estrecha. ¿Qué significa esto? De nada más 4.3 micrómetros. Hoy en día esa tecnología, lo que pasaba en esos días con esa tecnología es que no se ofrecía una respuesta a los fuegos de humo. Y si la lente o el detector estaba manchada de aceite o alguna otra sustancia, las señales ultravioletas se atenuaban o se iban diluyendo, iban siendo ocultas y eran absorbidas incluso por el humo. Esto afectaba directamente el lente del detector y no era percibido, ¿no? Este modelo, la tecnología actualmente desarrollada, mencionaba, puede tener hasta una detección alrededor de los 60 metros, que son 200 pies, en una configuración muy alta, ¿no? Para la detección de incendios, la referencia que se utiliza es en un pie cuadrado o 0.1 metros cuadrados para N hectano. N hectano es el factor o el patrón que se utiliza para todo lo que son detección de fuegos o combustibles líquidos, ¿no? Este equipo o este modelo va a tener un cono de visión, de visión mucho mayor a la cobertura de lo que se tienen con detectores convencionales con esta tecnología. Además de que en otras marcas o en otras tecnologías el rango generalmente va a ser de 65 pies o lo que llamamos 20 metros. Con este podemos tener el triple. ¿Y esto en qué representa o en qué se concluye? Significa que con esta tecnología de Honeywell se pueden tener muchos menos detectores en comparación con lo que ocurre con detectores de otros fabricantes. Es decir, puedo cubrir un mayor campo de visión que lo que puedo tener con otras marcas, ¿no? Si la señal ultravioleta se ve degradada por un fuerte humo o la suciedad del lente, los sensores de banda amplia infrarrojos o los infrarrojos de banda ancha van a hacer y entran a hacer su función. Esa es la ventaja de tener esta nueva tecnología, ¿no? El otro modelo o la siguiente tecnología que tenemos es el FS24. Este equipo cuenta con tecnología multiespectro triple IR o lo que conocemos como 3IR. También va a tener un espectro visible, eso mencionaba que viene de manera inherente en ambas tecnologías. Y esta tecnología lo que hace en cuanto a lo que es detección de incendio y llama es un legado de lo que era Fire Sentry. Los modelos FSX son detectores de incendio que van a utilizar un sensor electro-óptico de tecnología avanzada. Mencionábamos hace rato, ¿cómo defino a qué tecnología debo recurrir? Bueno, si el fuego, si el fuego puede ser provocado por hidrocarburos pesados, en particular llamas de combustibles líquidos como la gasolina, el diésel o fuegos más sucios, es adecuado o es necesario recurrir a los detectores triple IR, ¿no? Los detectores triple IR y específicamente este modelo, en particular este modelo, es un detector con 4 sensores físicos, mencionábamos, el visible y 3 infrarrojos. Es capaz de ver a través de un humo denso y es común, que es común, el humo denso en este caso es común en los escenarios de fuego de este tipo de hidrocarburos que mencionábamos más pesados o sucios, ¿no?
Comercialmente hablando, los equipos de Honeywell Analytics de IIIR tienen, además de que es una tecnología diferente, vamos a tener un costo muy similar a la tecnología anterior de VIR. Es decir, el haber migrado o el haber desarrollado esta tecnología no impacta tanto en el costo final y de manera comercial al usuario final, ¿no? Vamos a contar con la opción de un rango mucho más amplio, evidentemente. También, además de lo que son los 90 grados tradicionales, también contamos con una versión extendida de 110 grados sobre el eje de la X o sobre el eje horizontal. Y la tecnología está patentada de lo que es la banda amplia infrarroja. Va a llegar arriba de los 4.3 micrones infrarrojos, además del espectro visible, ¿no? Esto que representa, pues, es un enorme avance en cuanto a lo que es detección de incendio y flamas. El software de los microprocesadores también garantiza un mejor rendimiento y tiene una tecnología para rechazo en cuanto a lo que son las falsas alarmas, ¿no? Además, utiliza sensores quantum, que son sensores de estado sólido y de alta velocidad, lo cual permite la detección de todo tipo de incendios, ya sean generados por hidrocarburos y no hidrocarburos, es decir, en diferentes también condiciones climáticas va a reaccionar y va a medir el equipo. Esta tabla bien brevemente nos muestra algunas de las principales características que comparten ambos modelos, ¿no? Así como algunas diferencias, por ejemplo, la sensibilidad espectral y el consumo eléctrico, va a ser importante mencionarlo, ¿no? La línea de detectores mencionada es un legado de FireSentry. También va a tener un dispositivo patentado que es el FirePeak, que es esta tecnología, es el almacenamiento de datos y el poder recuperar la información. FirePeak registra los datos anteriores al incendio o en caso de una presencia de fuego, que pueden recuperarse desde una memoria flash que es no volátil dentro del detector, ¿no? ¿Para qué? Para hacer un análisis post-incendio en este caso. Y también poder sacar una conclusión, una averiguación en caso de un conato o de un incidente, ¿no? En cuanto a las indicaciones, pues son las mismas indicaciones en cuanto a LED, ¿no? Un LED amarillo, un verde y un rojo. Y solamente hay diferencia en los rangos de temperatura en cuanto a la temperatura baja, que quizá para nuestro país no aplica, porque el FS20X va desde menos 40 para funcionamiento y el FS24X va a llegar hasta los menos 60. Recordemos que estos equipos también se utilizan alrededor de todo el mundo y en países más al norte de América, como Canadá o el norte de Estados Unidos, también se utilizan y sí llegan a esas temperaturas, ¿no? También en Europa, Asia y Rusia específicamente. ¿Ok? En cuanto a algunos de los ejemplos de aplicaciones, brevemente, digo, es una tabla bastante ilustrativa y donde vemos algunos de los alcances que se pueden tener con cada una de las tecnologías o equipos para detección de flama. Tenemos lo que es el procesamiento y almacenamiento de acetileno, plantas de hidrógeno, manejo de gasilano. Estos son solo algunos ejemplos de aplicaciones, pero definitivamente hay mucho más, ¿no? Podemos aterrizarlo desde la información que viene en el manual, la ficha técnica, o incluso consultarlo con servidores y también con los especialistas de Cisco. La diferencia principal con otras tecnologías en el mercado, mencionaba, es que los equipos de Honeywell Analytics cuentan con una banda angosta, pero también van a contar con una banda amplia o ampliada de espectro de detección. ¿Para qué? Para evitar falsas alarmas, o lo que llamamos también alarmas generadas por fuentes espurias, que no sean realmente esta presencia no de gases. ¿Ok? Ojo, recordemos que estos equipos no son detectores de gas, por lo que no cuentan propiamente con un certificado de calibración de fábrica. Para la puesta en marcha, el servicio, el precomisionamiento o llevar a cabo una prueba de mantenimiento en estos equipos se debe utilizar lámparas de prueba diseñadas para ello. Solo se requiere que uno de los modelos para poder realizar pruebas con una cantidad ilimitada de detectores, es decir, a diferencia de los cilindros de calibración que se nos van a gastar y es un consumible, las lámparas de calibración pues nos pueden funcionar para N cantidad de pruebas en cuanto a los equipos. Estas son recargables, van a ser también, hay versiones a prueba de exclusión o para áreas clasificadas y también hay para áreas seguras. Nos han preguntado también si se pueden utilizar lámparas de prueba de otras marcas. Bueno, incluso también nos han preguntado si un encendedor para simular una presencia de fuego o un fuego simulado. Bueno, lo ideal y lo sugerido siempre es el uso de los accesorios correctos. ¿Para qué? Para tener una confirmación del funcionamiento adecuado de los equipos. Es decir, no es sugerido el intercambiar tecnologías, ya sean marcas o el típico encendedor. Me han tocado casos o documentaciones de pruebas de donde prenden literalmente una antorcha, ¿no? Con un poquito de gasolina, no pasa nada, el usuario lo hace, pero no es lo correcto, no es lo debido. Por eso es que tenemos estas lámparas de prueba, ¿no? Una vez instalados los equipos, lo primero, pues, para hacer una prueba es desactivar las salidas, hacer una prueba completamente de funcionamiento. ¿Por qué? Porque al momento de hacer una prueba con la lámpara hay una activación de las alarmas, ¿no? ¿Cómo se utilizan? Simplemente se dirige la lámpara de prueba directamente hacia la parte delantera del detector.
en la medida de lo posible, que no exceda una distancia de entre 30 centímetros y 7.5 metros aproximadamente, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Se activa la lámpara por medio de un botón y se mantiene el botón pulsado y esto es lo que activa o hace que reaccione el LED rojo del detector de flama, ¿no? Generalmente puede tardar entre 3 y 10 segundos hacer esta prueba. ¿Alguna duda en cuanto a lo que son detectores de flama? Mencionábamos los dos principales, el FS20X y el F24X, pero de este se derivan opciones en acero inoxidable, carcasa en aluminio, con comunicación Modbus. Una vez más, todos van a necesitar una alimentación básica y todos van a tener como mínimo una salida 420. Tenemos algunas preguntas, Raúl. Mira, nos preguntan, por ejemplo, ¿en qué colores existe? Si nada más en rojo y acero inoxidable. Afirmativo, solamente rojo y acero inoxidable. Ok, bien. Ahí tienes, Son Manuel. básicamente estos dos. Ok, perfecto. Nos pregunta también Héctor, ¿todos los modelos son a prueba de explosión? Sí, para estas dos versiones sí. Más adelante vamos a ver un modelo que es para áreas seguras, pero es un detector de otro modelo o es otra configuración. Aprovecho esta pregunta para extenderlo un poquito, Raúl. Para las líneas que hemos visto en los webinars anteriores de los detectores XNX y XCD, CD, ajá. ¿también todos son a prueba de explosión o no? Afirmativo. Clase 1, división 1 para grupos B, C y D. Ah, perfecto, excelente. Bien. Ujú. Ahí tienes, Manuel, gracias por tu No, es una pregunta. de las... disculpa Daniel, pero es una de las condicionantes para que se puedan utilizar en el área industrial o que sean de nuestra línea de detección de soluciones para la línea industrial, es que sean clasificados para áreas peligrosas. Claro, entonces por eso ni lo especifican, ¿no? Porque lo tienen que cumplir. Así es, en las fichas técnicas, claro que se especifica. En la presentación quizá no, Eh, pero porque eso está en el entendido, o debe de ser como mínimo, ¿no? Ok, perfecto. Bien, tenemos una más de Iván. ¿Cuál es el tamaño mínimo de la flama para que los detectores la detecten? Es el patrón que les mencionaba. La flama mínima es de 1 pie cuadrado, o lo que llamamos 0.1 metro cuadrado en N heptano. ¿Por qué en N heptano? Es el patrón que se maneja. O sea, a partir de 1 centímetro, o digo, de 1 pie cuadrado, el equipo empieza a hacer una reacción. Lo Ok, mencionaba, perfecto. una prueba no sugerida, pero que vemos muchas veces en campo o en algunas pruebas o incluso en algunas capacitaciones, es incluso la flama de un encendedor. Es decir, ¿va a detectar incluso flamas de encendedor? Sí, sí las va a detectar. Siempre y cuando no haya una barrera física, ¿no? Ok. Nos pregunta también Héctor, observo que cuenta con conexiones M25 y 3 cuartos. ¿Cuál es la diferencia? Claro que sí. Recordemos, los 3 cuartos NPT generalmente lo utilizamos para todo lo que es UL o certificaciones UL, es el tipo de entrada que utilizamos en Norteamérica, y las entradas M25 van más relacionadas con lo que es certificación ATEX y es más solicitado en cuanto a lo que es cableado y comunicación en Europa. Ojo, sí va a haber empresas en México que nos van a solicitar una certificación ATEX y entradas tipo M25. El roscado es diferente por milímetros, pero recordemos que al momento de una instalación sí hay que confirmar que sea entrada 3 cuartos NPT, que es la estándar para Norteamérica y México, a menos que el cliente nos solicite una instalación en M25, que es un tipo diferente, mencionaba, de hilado y es más estrecho. Por milímetros es mínimo, pero sí causa dolores de cabeza. Y confirmando, muchas veces, y eso lo digo porque trabajamos mucho con Pemex, vemos descripciones que solicitan, ¿no? Certificación UL, CCA, ATEX, ISX, ojo, o el equipo cumple UL y CCA, que sería un tipo de entrada NPT 3 cuartos de pulgada, o una ATEX ISX, que es la entrada tipo M25. O sea, no puedes tener esa combinación, o no puedes cumplir todas estas normas al mismo tiempo, porque entonces estás chocando o estás pidiendo diferentes alcances. Sí, Pero claro. básicamente esa es la diferencia. El tipo, el tamaño de entrada. ¿No? Perfecto. Pues ahí tienes, Héctor. No hay más preguntas, Raúl, si gustas continuar. ¿Okay? Perfectísimo, continuamos. Bueno, la línea que revisaremos el día de hoy es la línea comercial. Hablamos de equipos de las mismas tecnologías que conocimos en capacitaciones anteriores, es decir, equipos con sensores electroquímicos, catalíticos, infrarrojos.
Lo que va a cambiar aquí son las certificaciones, hablando específicamente de un UL, un CCA, un FM o un SIL 2, o como bien mencionábamos hace unos minutos, ¿no? Las clasificaciones de clase 1, división 1, áreas peligrosas. Los equipos de la línea industrial siempre deben de cumplir con esta clasificación. En la línea comercial vamos a encontrar equipos que solamente cumplen con UL, pero que quizá no están certificados o fabricados para cumplir con lo que son áreas peligrosas, ¿no? Entonces solamente serían para áreas seguras y también vamos a variar en cuanto a lo que es la alimentación. No vamos a pasar de 24 volts, vamos a tener equipos de la línea comercial que aparte de 24 pueden funcionar también a 120, ¿no? ¿Ok? Que también va a ser un diferencial en la línea industrial a la comercial, definitivamente el material de fabricación de la carcasa, ¿no? Vamos a pasar de un aluminio libre de cobre o un acero inoxidable de la línea industrial a la línea comercial. Vamos a encontrar carcasas de policarbonato, también en un aluminio un menor calibre, ¿no? Esa va a ser también otra diferencia, ¿no? Ojo, estos equipos, más allá de la industria, serán adecuados para otro tipo de escenarios, hablando de hospitales, centros comerciales, estacionamientos, laboratorios, universidades, cuarto de sala, máquinas, calderas, cocinas, comedores industriales, edificios, piscinas, canchas de golf, laboratorios, escuelas y universidades, ¿ok? Esos son los segmentos a los que están dirigidos la línea comercial. Y recordando una vez más los riesgos o lo que son las consideraciones, vamos igual a medir los gases inflamables, los vamos a medir en porcentaje LEL, los riesgos de envenenamiento de gases tóxicos en partes por millón y la deficiencia de oxígeno en lo que llamamos porcentaje por volumen. ¿Ok? ¿Cuáles son las tres principales consideraciones en cuanto al diseño en una instalación comercial? Bueno, lo primero va a ser tratar de estimar el radio de detección. Lo mencionábamos anteriormente, ¿no? Esto no se contempla en los manuales ni en las fichas técnicas, pero sí contamos con información de referencia en lo que son espacios comerciales. ¿Por qué? Porque consideramos un espacio comercial como un lugar cerrado donde no hay mucho tráfico o interacción con el ambiente, a diferencia de una instalación industrial donde sí vas a tener muchos factores, como incluso es un área abierta, que te va a afectar el comportamiento de los gases que estamos detectando, ¿no? Después de definir lo que es la estimación del radio, vamos a tener también lo que es definir, o el segundo paso va a ser definir la altura a la cual se detectan, se deben colocar los detectores, ¿no? Una vez más, ¿qué vamos a considerar aquí? El gas a detectar y el ambiente. Lo último de lo que es una instalación comercial que se debe considerar es la secuencia o los niveles de operación y alarma, literalmente. ¿Qué es lo que queremos que haga el equipo una vez obtenido o una vez detectado un nivel de concentración peligroso o simplemente no deseado? Este tipo de prácticas, ¿por qué nos van a ayudar o por qué son necesarios en la línea comercial? Porque además de proteger a las personas, también van a ayudarnos a mantener un control de costos, seguridad y cumplimiento con estándares y códigos internacionales. Aquí una breve gráfica o recapitulación en cuanto a lo que es el posicionamiento de la línea comercial. En la capacitación pasada que veíamos, el XNX, nuestro equipo de industria pesada, el XCD, que también es un equipo industrial de uso rudo, y el XRL, que es un equipo de la línea de industria ligera. Y a partir de aquí es donde vienen los equipos de la línea comercial. Es decir, está escalonado dependiendo que los alcances requeridos y las configuraciones de comunicación, dependiendo si lo queremos comunicar con un panel o queremos nada más tener contactos secos de salida, es también la configuración requerida. Ok, el punto en cuanto a lo que es la altura, esta gráfica la habíamos visto también ya en la primera presentación en cuanto a la introducción, pero que nos ayuda o que nos recuerda a definir lo que es la altura donde se colocarán los detectores, y esto va determinada de la densidad del gas a detectar. En un ambiente determinado donde se deben colocar los equipos detectores, estas son solo recomendaciones que se pueden considerar. Por ejemplo, el oxígeno y el monóxido de carbono, se sugiere que los equipos se coloquen a una altura de entre 3 y 5 pies a nivel del piso. El dióxido de nitrógeno en su presentación o con una temperatura baja, es decir, frío, así como el metano y el hidrógeno, se sugiere que se coloque el detector un pie por debajo del nivel del techo. ¿Por qué? Porque su comportamiento va a ser el tender a ir hacia arriba. Mientras que el sulfuro de hidrógeno, el propano, que también es un gas combustible como el metano, y algunos otros refrigerantes siempre van a tender a ir hacia abajo. Por eso es que se recomienda que se coloquen un pie por encima del nivel del piso. Y lo que mencionaba ahorita en cuanto al dióxido de nitrógeno, si se presenta en frío, se va a ir al techo. En cambio, si se presenta o se coloca temperatura y sale de manera caliente, se va a hacer más ligero que el aire ambiente. Entonces también vamos a tener que recurrir a la parte superior.
Esta información en cuanto al radio de medición estimado, ojo, es una estimación, no lo vamos a encontrar en manuales, lo tenemos como referencia en cuanto a conocimiento. Y ojo, solamente aplica para los espacios comerciales, no para espacios industriales. ¿Por qué? ¿Por qué podemos definir un poco un radio de medición o por qué podemos estimar? Porque, por ejemplo, el monóxido de carbono tiene un comportamiento muy similar al oxígeno. Es del mismo peso, es del mismo comportamiento, es decir, se va a desplazar esa nube muy similar al oxígeno. Y, por ejemplo, podemos ver que la recomendación para la ubicación de detectores de monóxido de carbono nos van a dar un radio de detección de aproximadamente 50 pies. ¿Ok? Esto hablando solamente de espacios comerciales. Para el dióxido de nitrógeno, ¿cuál va a ser la diferencia entre el monóxido de carbono y el dióxido de nitrógeno? Ambos los encontramos en lo que son estacionamientos y lugares donde se almacenan vehículos. La primera derivación del monóxido de carbono va a ser la combustión de vehículos de gasolina, mientras que el dióxido de nitrógeno va a ser la combustión de vehículos de diésel. Si se dan cuenta, tienen diferentes niveles de alarma y también una ubicación diferente en cuanto a la ubicación, una sugerencia en cuanto a ubicación diferente. Mencionaba, el monóxido de carbono se va a computar muy similar al aire, lo podemos o se sugiere colocar entre 3 y 5 pies por encima del piso, mientras que el dióxido de nitrógeno, como es más ligero, se va a sugerir colocar un pie por debajo del techo. ¿Okay? ¿Qué pasa con algunas ubicaciones para lo que son estacionamientos? ¿Qué pasa con algunas ubicaciones, por ejemplo, en lo que son cerveceras? Una imagen de una cervecera muy antigua. Vamos a tener presencia de amoníaco, vamos a tener riesgos de dióxido de carbono. Bueno, una vez más vemos los niveles en cuanto al alarma TWA o promedio ponderado en el tiempo, o la alarma STIL, lo que es una alarma en cuanto a exposición de corto tiempo. ¿Dónde o cómo se comportan físicamente o de manera en cuanto al peso en relación al aire? Pues el amoníaco se va para arriba y se sugiere que se coloque un pie por debajo del techo, mientras que el dióxido de carbono se va para abajo un poquito y lo vamos a colocar a 3 pies sobre el piso. Y en este caso, a diferencia del monóxido de carbono, que tenía un radio de 50 pies, aquí lo vamos a limitar a un radio estimado, una vez más estimado, de 20 pies. ¿Qué pasa con lo que son los cuartos de máquinas o donde vamos a tener la presencia de metano, lo que es gas natural y el monóxido de carbono? Pues una vez más tenemos que considerar la ubicación y los radios de detección, los cuales cambian. Ya si nos vamos a ubicaciones o escenarios con plantas de tratamiento de agua o plantas de tratadoras de agua, aquí no solamente hay metano y oxígeno, también hay un riesgo de sulfuro de hidrógeno. Recordemos, la presencia o la generación de sulfuro de hidrógeno, su riesgo principal o su generación principal es la descomposición de materia orgánica. Entonces, ¿qué vamos a tenerlo aquí? El metano se sugiere que se coloque a la altura de un pie por debajo del techo, el sulfuro de hidrógeno, que es mucho más pesado que el aire, un pie por encima del piso, y el oxígeno pues a un nivel estándar de respiración de 3 a 5 pies, o lo que son de 9 a unos 50 metros. Y en este caso también vamos a tener un radio de detección de 20 pies. Finalmente, otros escenarios, lo que son algunas albercas o piscinas, lo que es el manejo de cloro, y también la presencia en laboratorios y en cuartos de máquinas. Vamos a tener la presencia de cloro. Si se dan cuenta, los niveles de alarma TWA son mucho menores, debajo de una parte por millón, y en este caso se sugiere que también, como la nube es más pesada, se coloque por un pie por encima del piso, con un radio de 20 metros. Mientras que para laboratorios con riesgos de metano, dióxido de carbono y oxígeno, tenemos aquí también las sugerencias. Lo comparto y lo reitero. No es una regla, no es una norma, solamente son sugerencias y radios estimados. En cuanto a ubicación, también es un estimado. Van a decir, oye, pero es que unos 50 están muy bajitos, no estamos tan chaparritos. Se puede poner, solamente son rangos sugeridos y solamente aplican para lo que son espacios comerciales, no espacios de tipo industrial como los que vimos en la presentación anterior. Ok. El primer equipo, entrando ya de lleno a lo que son los equipos de la línea comercial, el primer equipo del que vamos a platicar es el E3 Point. Es un equipo para interiores. Puede funcionar con un solo sensor o con la combinación de un sensor remoto diferente. ¿Qué significa esto? Podemos configurar un detector para gases combustibles con uno tóxico y uno de oxígeno. Es decir, este es de los pocos equipos de Honeywell que vamos a tener con la opción de 2 sensores. En la línea industrial no hay opción de 2 sensores.
¿Por qué? Porque no es tan sugerido esta aplicación de dos sensores. Una vez más, te llevas la electrónica de un equipo o uno empieza a requerir calibración, te quedas sin los dos sensores y te quedas sin el equipo completo. Por eso es que al día de hoy Honeywell no maneja ni equipos fijos con dos ni con tres sensores, solamente monogas, excepto para la línea comercial. ¿Por qué? Un ejemplo, una solución muy útil o que se utiliza mucho para este equipo es, por ejemplo, lo que son cuartos de recargas de baterías o cuartos de máquinas. ¿Para qué? Para la detección de hidrógeno. Vamos a poder detectar hidrógeno en cuanto a lo que es su riesgo explosivo y en caso de que haya una deficiencia de oxígeno también podemos tenerlo. Recordemos que el hidrógeno no se va a quedar en la parte del espacio normal, el hidrógeno tiende a irse hacia arriba o a acumularse arriba y es por eso que podemos colocar de manera remota el sensor. ¿Hasta qué distancia podemos colocar el cartucho? Hasta 600 metros. Es decir, puede haber una distancia entre el transmisor y el sensor remoto de 600 metros. El cableado se sugiere que sea en este caso con un calibre entre 20 y 24 y para que sea trenzado, blindado tipo Belden o algo similar. Ojo, te lo dije muy rápido, pero toda esta información viene en los manuales. Vamos a poder combinar, mencionábamos, sensores de gases tóxicos como el monóxido de carbono, el dióxido de nitrógeno, el hidrógeno, el sulfuro de hidrógeno, gases combustibles, metano, propano, con un sensor de oxígeno, y esto en distintas combinaciones, ¿no? Solo lo único que no se pueden tener son dos de combustibles, ¿no? Los cartuchos o los sensores inteligentes vienen calibrados de fábrica, es decir, ya van a tener su certificado de calibración, y que creen, este equipo también tiene tecnología reflex, que si recordamos lo que platicábamos en sesiones anteriores, esta tecnología lo que hace es una prueba continua, cada 8 horas, estar probando entre la celda y el transmisor para ver si hay una comunicación adecuada. En caso de que haya alguna falla o se empieza a secar el cartucho electroquímico, hay una alarma, hay una alerta, ¿no? Algunos de los escenarios más comunes o disponibles mencionábamos al inicio, ¿no? Son hospitales, cocinas comerciales, estadios bajo techo, estacionamientos, sobre todo para lo que es monóxido de carbono, áreas de recargas de batería, cuartos de máquinas y garage para almacenamiento de vehículos. Pues son solamente algunos, no todos, ¿no? Ventajas también: existen distintos tipos de comunicación y en esta imagen podemos ver cómo se realiza la operación de forma autónoma, ¿no? Conectado a un transmisor, una alarma auditiva y un extractor. Recordemos que cuenta con relevadores, entonces después la imagen muestra cómo la operación en un sensor remoto, y al llegar a cierto nivel se activa y vamos a activar ¿qué? Un extractor o un ventilador. Podemos tenerlo en comunicación Modbus, en standalone o lo que llamamos también de manera remota o independiente, o de manera autónoma. Entonces hay bastantes formas de poder configurarlo. El origen del nombre Entry Point es debido a que se busca hacer una operación eficiente, ahorrar un consumo de energía y al mismo tiempo que sea un equipo económico. Ese es el origen de las 3E. ¿Okay? En esta imagen, ¿qué es lo que vemos? Vemos un ejemplo de instalación en un estacionamiento de 3 niveles o 3 pisos. Todos los equipos están conectados a un controlador y cuando un cierto detector llega a una concentración alta de CO, automáticamente manda una señal a un panel o controlador y a su vez envía una señal a un estrobo, además de tener esta alarma. Vamos a tener un encendido automático de un extractor. Entra en funcionamiento y no se va a apagar o no va a dejar de funcionar hasta disminuir los niveles de CO a los niveles que nosotros hayamos programado. Los niveles de alarma están preconfigurados de fábrica, pero se pueden reprogramar en la electrónica del equipo, ¿no? Una vez que se llega al nivel deseado o un nivel seguro, el extractor se apaga y todo vuelve a la normalidad. El equipo cuenta con un programa o una calculadora para comparar y estimar los ahorros de energía en efectivo. ¿Qué significa esto? Haciendo la diferencia, vamos a poder contar la cantidad de equipos o no contar con ellos. Es decir, vamos a tener un gasto estimado reflejado en cuánto me costaría tener funcionando los extractores 24 horas o 12 horas u 8 horas y nada más de tenerlos cuando realmente se necesitan o se deben de activar, ¿no? Esto, obviamente tenemos que conocer el costo de la tarifa eléctrica, vamos a sumar la cantidad de ventiladores y la energía que consumen cada uno, y esta calculadora mencionada se llama Energy Saving Calculator, ¿vale? Otra imagen importante en esta diapositiva, para los que tengan muy buena vista, van a poder alcanzar a ver aquí esto. El rango que menciona para el monóxido de carbono en ambientes comerciales es de 50 pies, que es aproximadamente 15 metros. Si pudieras ponernos el puntero, Raúl, para ver. Claro que sí, aquí. Listo. Ahí exactamente vemos eso, sí, son 15 metros.
Mencionaba, es una estimación y si se dan cuenta, este es simulando un estacionamiento. Estos son los equipos, los que tienen el foquito rojo. Y van a realizar esta medición. ¿Dónde están colocados en columnas? Si se dan cuenta, tienes un radio o un rango. Lamentablemente no cubres todos los rangos, lo cual pues prácticamente va a ser muy complejo o costoso, pero con esta área protegida, incluso si se dan cuenta también aquí tenemos esta solapación de áreas o de coberturas, vamos a poder tener una ubicación adecuada, ¿no? Mencionaba que el rango o el radio estimado va a los 50 pies o 15 metros, es solamente un estimado, ¿no? Podemos aterrizarlo también en los manuales para la línea comercial, sí lo va a mencionar, incluso también la altura sugerida, pero es un estimado. Para poder desarrollar esta instalación, mencionaba, hay que considerar cosas como, por ejemplo, la dirección en la que se van a dirigir los autos, ¿no? No es lo mismo que solamente tenga un sentido a que tengamos una entrada y salida de vehículos. Ese tipo de detalles, ese tipo de factores va a ser importante, ¿no? Mencionaba, ¿no? Si se dan cuenta, no se cubre el 100% del área, pero se trata de cubrir la mayor parte para traslapar o cubrir todo lo que son los equipos en ciertas áreas. ¿Okay? ¿Dudas sobre este equipo? Es bastante sencillo y mencionábamos la ventaja que tiene la opción de un sensor en el equipo y un sensor de manera remota, como se muestra aquí. Tenemos un par de preguntas, Raúl. Adelante. Nos pregunta Eduardo, ¿el E-Tray Point acepta conexiones 420 miliamperes? Sí, sí. Ok. Bueno, tiene salida. Se puede alimentar a 24 volts y hay una versión que se puede alimentar a 120. Pero los detectores que se conectan a él, ¿se conectan por 420? Ah, el remoto sí. Ok. Sí, supongo que se refería a eso. Y Edgar nos pregunta también, ¿se pueden conectar varios detectores en un lazo? Sí. No viene aquí la imagen, les comparto la ficha técnica completa, pero esto solamente es el ejemplo de la configuración en Modbus, pero también se puede en tipo lazo. Sí. Ok, En la información técnica sí vienen completas todas las aplicaciones flexibles. Aquí solamente mostré algunas, las más básicas. ok, perfecto. Son todas hasta el momento. Ok, perfecto. Continuando con la línea comercial, uno de los equipos principales o el principal equipo del que vamos a hablar el día de hoy es el SensePoint XL. Este equipo es un equipo ciego, no tiene un display, es bastante económico hablando comercialmente y funciona igualmente con tecnología Bluetooth de baja energía o lo que es BLE. Va a tener una semaforización por medio de un LED pequeñito que está en la parte superior a la izquierda. Una vez más, verde para funcionamiento normal, azul cuando está emparejándose con un dispositivo smartphone, amarillo para indicar una falla, rojo cuando está en un nivel de alarma. ¿Para qué nos va a ayudar el controlador o el handheld, el smartphone? Para poder hacer un mantenimiento, hacer una configuración, hacer una descarga de reportes. Es no intrusivo. La aplicación mencionada también en otras tecnologías o la de industrial es completamente gratis la aplicación, pero ¿qué se necesita para poder emparejar los equipos? El código QR o el número de serie del equipo. ¿Qué significa esto? No cualquier persona con esta aplicación va a tener acceso a nuestros detectores, ¿no? ¿Esto para qué? Para mantener una seguridad y confiabilidad de que ninguna persona ajena a la empresa vaya a modificar o realizar cambios en el mismo, ni siquiera fisgonear, ¿no? Ni siquiera bajar los reportes de cómo están las mediciones. Y podemos tener siempre un reporte de las revisiones que se están en cuanto a las concentraciones que se están midiendo. Si se dan cuenta, es un equipo completamente reemplazable. ¿Qué significa esto? El sensor es reemplazable, se puede realizar o se debe realizar una calibración continua. ¿Qué nos encontramos hoy en día en el mercado? Equipos que son desechables, literalmente se coloca el equipo y la celda está soldada y no se puede refaccionar. Bueno, este equipo tiene su sensor que al momento de consumirse, si se dan cuenta, funciona también por 3 pines. Al momento de consumirse hablamos de un mes, digo, un año, 2 años, o los 18 meses o hasta 3 años, dependiendo del tipo de sensor, se refacciona. Se retira la tapa frontal, se retira lo que es el pot y se coloca una nueva celda, un nuevo cartucho. ¿Para qué? Para extender su vida. El equipo como tal o todo lo que es la carcasa tiene una garantía o un tiempo estimado de vida de 10 años. ¿Qué no dura 10 años? Pues definitivamente el sensor. Mencionábamos, vamos a aterrizarlo como un vehículo, ¿no? Podemos tener todo lo que es el motor y todo funcional, pero lo que se va desgastando son los neumáticos y estos se deben de refaccionar. Vamos a utilizar los neumáticos como si fueran el sensor y es lo que debemos estar cambiando, ¿no? O podemos estar modificando.
Ventajas también, es completamente compatible, evidentemente, con controladores de la línea de Analytics y también con controladores de otras marcas, también de Notifier. Vamos a tener aquí, sí vamos a tener opción de salida 420, Modbus y opción de relevadores, pero esto se debe indicar para poder tener la configuración. La configuración estándar va a traer, ¿qué? Solamente 420. Oye, queremos 420 Modbus, se puede configurar. Queremos 420 Modbus y relevadores, también se puede configurar. O solamente queremos 420 relevadores, también es otro número de parte, ¿no? ¿Esto a qué nos ayuda? Pues de manera puntual vamos a poder medir monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, para lo que son estacionamientos, sulfuro de hidrógeno, hidrógeno también, oxígeno y amoníaco. Y amoníaco hay un mercado impresionante de empresas que no son de la línea industrial o no quieren o no pueden invertir en un equipo industrial de 1.500, 1.800 o 2.000 dólares. Estos equipos por debajo de los 500, 400 dólares son una solución para detección de amoníaco también, ¿no? Es un equipo físicamente también muy agradable a la vista. En este caso recibió también algunos premios en años pasados en cuanto a lo que es diseño y funcionalidad. No parece un detector de gas, pero físicamente cuando se lanzó al mercado en Norteamérica, fue galardonado con algunos premios en cuanto a diseño. ¿Qué podemos sugerir o qué podemos ofrecer si en día de hoy se tiene una instalación de 20, 15, 40 equipos que no están funcionando o que ya necesitan una calibración y no se les puede dar? Se puede cambiar completamente para tener un cumplimiento en cuanto a seguridad. Estos son solamente algunos de los sensores disponibles, lo mencionaba hace rato, pero también es importante cuáles se pueden desarrollar. Este año estaba por desarrollarse para dióxido de carbono también en esta versión. Mencionaba, es bastante estético para dirigido a lo que son espacios comerciales. Su carcasa evidentemente es policarbonato, no es plástico, y no vamos a tener una certificación para lo que son áreas clasificadas, ¿no? Justamente así funciona el LED. El LED es este pequeñito que está por acá. Verde en funcionamiento normal, azul en un emparejamiento, amarillo en falla y un rojo para niveles de alarma. ¿Ok? Oye, pero estoy viendo que solamente tienes el equipo, este handheld intrínsecamente seguro. Ojo, como es un equipo de área comercial, podemos utilizar un celular comercial tradicional, ¿no? Hablando de un iPhone, un Samsung, cualquier tipo de software, se puede descargar la aplicación. ¿Cómo se realiza su mantenimiento? Porque mencionábamos, es un equipo de larga duración y con mantenimiento, los accesorios de calibración, vamos a tener lo que es el regulador, el cilindro y lo que es el capuchón. Si queremos dejar el puerto fijo o si lo queremos tener de manera permanente, lo queremos dejar de manera temporal, nada más cuando se necesiten los mantenimientos. ¿Qué es lo que vamos a ver en la aplicación? El equipo como tal almacena 100 eventos de alarma, 100 de fallas, 100 de advertencia, 200 de información, 100 eventos de calibración y vamos a tener cobertura para cuando siempre nos va a alertar o siempre nos podemos, en el reporte podemos descargar información cuándo fue encendido, qué eventos de calibración tuvo, cuándo se reemplazó el sensor, si es que hubo un reseteo de alarmas, ¿saben? Que luego se pueden enclavar o dejarlas enclavadas, si hay un cambio de configuración, si lo pusimos a inhibir o si también hubo eventos. Todo esto está completamente descargado y esta información, si sí se desea, también se puede trasladar a una nube. Nada de que pues de repente arrancaron el detector y ya no supimos cuáles fueron las mediciones que tenía. Si se descargaron en su momento y se subieron a la nube, toda esta información queda respaldada. De esta manera puede funcionar, mencionábamos 420, Modbus, relevadores y algunos de los premios que se llevó. ¿Dudas en cuanto a este equipo? La verdad es que es una solución bastante. Tenemos un par aquí. Nos pregunta Héctor, ¿qué gases están disponibles para SensePoint? Al día de hoy, monóxido de carbono, dióxido de nitrógeno, porque estos dos, enfocado a lo que son estacionamientos, sulfuro de hidrógeno también lo tienes, hidrógeno para lo que son cuartos de baterías o calderas, oxígeno, metano y amoníaco. Y recordemos que el sensor de metano también puede ser configurado, puede solicitarse para propano. Al final va a estar configurado metano, pero vamos a traducirlo como gases combustibles. Supongo que cada detector debe ser solicitado en el gas específico que se desea detectar, ¿va? No pueden ser configurados. Efectivamente. Okay. Sí, ojo, en este caso no es como los industriales que se configura el transmisor y el sensor, no. Aquí solamente se especifica o qué debemos de saber, qué gas vamos a utilizar o qué gas vamos a medir, qué comunicación de salida queremos y qué queremos que haga el equipo. O sea, una vez identificado el gas y las configuraciones, ¿sabes que solamente necesito 420? Nosotros los podemos apoyar con la configuración. Y sí, solamente es un número de parte.
Si no especificamos el sensor, si nada más dimos, oye, ¿cuánto cuesta o cotizan un sense point? ¿Y para qué gas? ¿Y con qué tipo de salida de comunicación? Es necesario confirmarlo. Por default siempre vamos a dar 420. Y el problema va a ser que si necesitábamos relevadores, era otra configuración y vamos a recibir un equipo que solamente tiene salida 420. Ok, perfecto. De hecho, la siguiente pregunta de Iván era en el sentido de si contaba con relevadores. Pues sí, Sí, Iván, sí, sí cuentan, nomás que hay que hay una solicitarlo, versión. solicitarlo con esa característica. ¿Ok? Sí, recordemos que, por ejemplo, el XCD ya los trae los relevadores por default, el XCD. Este equipo sí necesitamos especificar que lo necesitamos en versión con relevadores para configurarlo de esa manera. De lo contrario, solamente recibirás uno con comunicación 420. De hecho, XCD. entiendo que el XD es el único que los trae por default, ¿va? Todas las otras líneas se tienen que especificar. No, si hay otros también en el RAIGAR, en el de VOCs, ya trae los relevadores, excepto si pides la versión del rango ampliado. Ok. Los de Ujú. Flama ya traen los relevadores, ¿no? Sí, así es. La única diferencia de los de Flama es si necesitamos hard, sí se debe especificar. Ok, perfecto. Tenemos una Digamos, igual más. los de Flama. Ok, Adelante. sí. A ver, continúa, perdón. No, no, no. Ok, bien. Continúa. Tenemos una más de Eduardo que dice, ¿cada cuándo se tiene que calibrar el set point? Este 6 point XL sugerimos que no excedan los 180 días. Viene en el manual. Ok, perfecto. Por lo menos cada Generalmente 180 todos los días, ¿no? ¿Verdad? equipos, así es, Ok, este sí se calibra. Ayer no, la capacitación anterior mencionábamos que si hay un equipo de la línea industrial que no requiere una calibración, que es el Optima Plus para lo que son gases combustibles. Fuera de eso, todas las tecnologías electroquímicas y catalíticas, fuera de la pieza infrarroja avanzada, todas las tecnologías necesitan una calibración periódica. ¿Qué periodo? Máximo 180 días. Que ojo, siempre tomamos ese 180 días como el parámetro o el intervalo. No, lo sugerimos que sean máximo. Es decir, yo puedo especificar cada 30, cada 90, cada 120. Pero sí, sí perfecto. requiere una calibración. Ok. Listo, son todas las preguntas hasta el momento. Ok. Otro equipo de la línea comercial muy singular es el Safe Area XCD. ¿Por qué se llama Safe Area? Porque literalmente solamente es para áreas seguras. Si se dan cuenta o recuerdan la presentación del XCD, la carcasa es idéntica. Este va a ser el único equipo de Honeywell que va a tener esta versión de alimentación a 120. Literalmente lo llamamos un equipo plug and play porque yo puedo llegar y conectarlo. Y además de esta alimentación de 120, vamos a tener ya incluido el estrobo y la sirena de indicación. Evidentemente no tiene una clasificación de área segura, por eso es que entra dentro del área o de lo que es la clasificación o la línea de negocios comercial, y vamos a tener opciones para medir todos este tipo de gases. Son sectores, o este equipo va enfocado a un mercado muy limitado, que te puede ser confundido porque dicen, oye, pues qué chulada, ¿no? Ya puedes llegar y conectarlo, sí, pero eso evidentemente hace o evita que el equipo sea para áreas clasificadas. Necesitamos algo de manera segura. ¿Qué gases vamos a poder medir? Como siempre, solamente un gas de estos sensores se debe de especificar y debemos de tener esa consideración, que no es para áreas clasificadas. Por eso su nombre es Área Segura XCD. Pero mencionaba ventajas o bondades de este equipo, es el único que tiene ya su bocina y su estrobo integrado. Las salidas igual que creen van a ser de 3/4 tipo NPT. Entonces, ¿qué es lo que nos va a mostrar? Evidentemente, pues la pantalla, su detección y la interacción es la misma que con los XCD que veíamos en las presentaciones anteriores. Simplemente que este equipo pues iba enchufado, ¿no? Y finalmente, el equipo que me preguntaban hace rato, si había equipos comerciales para detección de fuego, sí, sí los hay. Y en este caso, no solamente tenemos tecnología VIR o triple IR, también va a haber tecnología ultravioleta. Este equipo es un detector de flama, un detector de fuego de la línea comercial. Es bastante pequeño. Obviamente su carcasa no es de aluminio, no es de acero inoxidable, su carcasa es de un plástico ABS, y algunas de las ubicaciones o de algunos de los escenarios sugeridos que vamos a ver en esta tablita, que ojo, no son todas las ubicaciones o aplicaciones que se pueden tener con este equipo. Nos va a mostrar una palomita cuando el equipo es apto o adecuado y una doble palomita cuando el equipo es recomendado. Si se dan cuenta, son diferentes escenarios a los que veíamos al inicio de la presentación con los FS20X y los FS24X. Aquí son escenarios más comerciales, ¿no?
Y aquí también nos viene la justificación en cuanto a lo que es las tecnologías, ¿no? Cabinas de pintura, tenemos específicamente un detector, el FS30R, que está diseñado para lo que son cabinas de pinturas, que también viene de un legado de lo que es Fire Sentry. Lamentablemente no lo tocamos en esta presentación, pero es un segmento muy específico en el que está fabricado su tecnología o sus sensores, sus detectores están fabricados para no reaccionar y es justamente para cabinas de pintura en spray o lo que es pintura epóxica. Es una solución bastante interesante. Y pues una vez más recomendarles lo que es el libro del gas. Aquí se encuentra muchísima información sobre los equipos, normatividades, funcionamiento y por mi parte sería todo el día de hoy. Excelente, ¿Hay Raúl. alguna otra duda en el foro? Muchas gracias. No hay más preguntas en este momento. Si tienen alguna duda respondiendo. en este punto, pues por favor, a través del módulo de preguntas. Mientras tanto, le comento, su servidor, Daniel Romero, Product Manager para los productos de detección de incendio en Syscom, y mis compañeros Luis Alonso Ruiz y Manlio Velázquez. Estamos a la orden para apoyarlos en cualquier requerimiento de este tipo de proyectos, detección de gas o detección de flama, con los productos de Honeywell Analytics. Siempre estamos trabajando en tiempo real y de la mano del ingeniero Raúl Muñiz, quien es el especialista en estas líneas, y siempre atentos a poder ofrecerles las soluciones adecuadas para sus proyectos. ¿Ok? Bien, cayó aquí una pregunta más, Raúl. Manuel nos dice, ¿qué es HART? HART es un protocolo de comunicación. Va por encima de lo que es el 420. Algunas empresas o algunos sitios lo solicitan. ¿Por qué? Porque literalmente, o en palabras más mundanas o coloquiales, se puede hacer más con este tipo de protocolo. Es decir, la información no solamente llega en lo que es los miliamperes de 4 a 20, sino que puedes hacer más con estos datos. Puedes reflejarlos, puedes traducirlos y puedes tener distintas reglas. Pero en pocas palabras, HART es un protocolo de comunicación. Ok, perfecto. Eso sí lo sabes. Me pongo mi presentación para despedir. Pues no hay más preguntas al parecer, nada más agradecerles nuevamente su asistencia. Ahí tienen en pantalla los datos de contacto. La próxima semana tenemos un webinar más, el próximo jueves, relacionado a las soluciones en detección de gas para refrigerantes, para los refrigerantes, ¿es cierto, Aaron? Si no me equivoco. Sí. Ok, bien, entonces... Sí es el siguiente tema. Es correcto, entonces esperamos contar con su asistencia. Para toda la gente que pregunta por la presentación y el video, ya saben, estará disponible el día de hoy en la tarde. Tiene que pasar por unos procesos de revisión de calidad y de formateo para ser montado en la página, pero hoy en la tarde ya podrán accesar y descargar tanto la presentación como el video para que lo puedan reproducir con más calma cuando ustedes gusten. ¿Okay? Bien, sin más por el momento no me queda más que agradecerles. Gracias, Raúl, y nos escuchamos el próximo jueves. Buen fin de semana a todos. Muchas gracias a todos. Buen viernes y buen fin.